Pues vieron que este lo hacemos así, después los otros ya no, pero por las dudas, lo armamos así online. ¿Alguna duda? No, no, No. De la teoría del otro día tampoco. no, no, está bien. Y chicas de la teoría que no vinieron tampoco. No, está bien. ¿Está todo bien? Bien. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en las grasas trans. ¿Ahí ven bien? Sí. Sí. Bueno, ustedes me decían, chicas, que grasas trans en Europa no había ningún producto, No. ¿no? ¿Lo pudieron corroborar eso? ¿Se fijaron en alguna etiqueta y eso? ¿O No. nunca? Bueno, después confírmenlo, a ver si realmente no hay ninguna. Eh, las grasas trans en realidad se agregaban, bien lo que les dije en la última clase, para más tecnológico, ¿sí? Más la parte de facilitar el procesamiento del alimento y también para que quede crocante, vieron las galletas que son crocantes más tiempo. Lo que se ve, además, es que como que dura más, ¿sí? El procesado es mucho más rápido porque se forma una masa mucho más fácil y le da esta cuestión de mantenerse en cuanto a la humedad. Pero después vieron que se empezó a agregar en otros productos. Por ejemplo, el queso crema, que no necesita eso, también tenía. Las mantecas y margarinas a veces también le agregaban sin que sea necesario. Entonces, bueno, surgió toda esta cuestión con las grasas trans y salió la ley que está prohibida. Las grasas trans, ¿cuál es el problema? Cuando hay un doble enlace, ¿sí? Y uno quiere hidrogenar ese doble enlace, o sea que deje de ser doble enlace y entre hidrógeno, a veces esto se hace en general en una atmósfera de hidrógeno con algún catalizador, necesita siempre sí o sí catalizador. ¿Se acuerdan esta reacción de orgánica? De química orgánica. Sí. Fíjense, puede ser que no reaccione directamente, que reaccione formando lo que queríamos, que es esto, ¿sí? O sea, que se hidrogene realmente. Y después puede haber isomerizaciones geométricas, ¿sí? O posicionales. Una de ellas es la isomerización trans. Entonces, ustedes cuando uno quiere hacer una reacción en algún el, cualquier reacción que uno quiera hacer en algún grupo funcional específico de un ingrediente de ese alimento, a veces las reacciones vieron que no son completas, tienen subproductos o a veces directamente no ocurre en algún porcentaje. ¿Vieron se acuerdan del rendimiento? Bueno, todo eso va a depender de las condiciones de la reacción y también del reactivo con el que se use. ¿Entienden? Entonces, fíjense que si uno quiere hacer una hidrogenación, que en general es lo que se quiere hacer cuando se produce estos productos, la hidrogenación a veces es incompleta, dando como subproductos sustancias que en realidad no queremos que estén en el alimento. Por eso es muy importante ver en qué condiciones se hace y qué es lo que pasa. Acá les puse todo lo que les acabo de decir, se los expliqué. Después léanlo bien, pero bueno, el resumen es ese. ¿En qué condiciones se hace la hidrogenación? En condiciones de cantidades favorables de hidrógeno, o sea, exceso de hidrógeno, con algún catalizador. Pero a veces pasa esto, que no ocurren todas las reacciones. No ocurre la reacción en un 100%.
Lo que se quiso hacer también con con las grasas trans es, vieron que los ácidos grasos saturados, en general, lo que se demostró es que producen una mayor concentración de colesterol en sangre, ¿sí? Vieron que el colesterol no está solo relacionado con lo que consumo también, sino también ahora, bueno, está toda esta cuestión del estrés y qué es lo que pasa en el organismo con las grasas. Pero lo que sí se vio es que si se consumía más grasas saturadas, había más colesterol, a pesar de que no se consuma quizá el colesterol mismo. ¿Mm? Entonces, lo que se quiso hacer es reducir las grasas saturadas. Pero para reducir las grasas saturadas, lo que se hizo es reemplazarlas por las trans. Y después se vio que las trans tampoco sirven, ¿sí? Porque por esta cuestión de que no entran en ninguno de los, vieron los ciclos los ciclos de digestión, el ciclo de Krebs, todos los ciclos que se producen en la digestión de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, no entran en ninguno de esos porque no lo reconoce, ¿sí? Porque lo que reconoce son los grupos, los cis. Entonces, esto es lo que produce una acumulación de las grasas trans en el organismo y por eso no son beneficiosas. Y lo que provocaba esto es al revés. Esas saturaciones, esas insaturaciones o esas moléculas con insaturaciones trans quedaban en el torrente sanguíneo y producían también los mismos efectos que el colesterol. ¿Entienden? Entonces, solo con las grasas insaturadas son mejores, ¿sí? Pero cambiándole la posición, en vez de ser cis, trans, hace que el organismo no las reconozca e igual las acumule. ¿Entienden? Recuerden también que el colesterol es necesario, porque necesitamos algunas grasas, porque necesitamos que que transporte de células, de una célula específica o del hígado a la célula, o lo que requiere el organismo, necesitamos de transporte de estas grasas, ¿sí? Entonces, el colesterol también lo necesitamos. Es peor si se colocan este tipo de grasas, ¿no? Como por ejemplo las trans. Bien. Acá vemos también, vieron que hablamos en general, se habla de las grasas en qué alimento. Cuando uno piensa en grasas, ¿en qué alimentos piensa? ¿Qué piensa si uno no habla de grasas? Si yo digo, bueno, voy a consumir más grasas, ¿qué consumo? La manteca. Manteca, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? Aceite. Aceite. Bien. ¿Algo más? ¿Algún alimento que no tenga exclusivamente grasa, pero que tenga bastante también? Los productos de panificación. ¿Los qué? Perdón, no Los productos de panificación. La panificación. Sí, ahí hay, pero muy poco. ¿Qué hay ahí principalmente? Harina. Hidratos de carbono, ¿sí? Si es integral, va a haber no solo almidón, sino también fibra, ¿sí? Pero si es pan blanco, va a haber principalmente almidón. Y grasa, que va a haber la grasa que se le agregue para el pan, pero en general al hacer un pan, muy pocas veces se le pone, vieron que dice el pan con manteca, pero no se le agrega en la masa misma a veces manteca. Puede ser que se le agregue un poquito, un poco de aceite, pero no es la mayoría. ¿Qué otro alimento consumen un poco de grasa? Consumen principalmente, se lo tiene quizá catalogado por ser otro. En las frituras hay grasas, sí, también.
Pero ahí, bueno, tienen otro problema que a veces en la fritura vieron que si se usa el aceite muchas veces tienen sustancias también degradadas. Bien, esa, ¿qué más? La crema. ¿La cual? La crema. La crema es grasa también, sí. O sea, todos esos derivados de la leche también tiene grasa, ¿sí? Sí. Vieron que hay distintos grados de qué en la leche, para que tenga más o menos grasa. ¿Ustedes qué leche toman? ¿Toman leche primero? Sí, ¿De sí. vaca? ¿Tomás leche Toma. descremada? ¿Ustedes, chicas? Sí, sí, sí. Toma leche. Descremada. O sea, ¿qué le hacen a la leche de la vaca? Le sacan un determinado porcentaje de grasa, en realidad le sacan todo y después le agregan lo que se quiere, ¿sí? Sí. Para que uno consume entonces la cantidad de grasa que quiere en la leche. ¿Ustedes allá también toman descremada o acá solamente? No, en Francia, entero, leche, leche no cremada. ¿Leche no hay descremada allá o sí? Sí. Sí. ¿Y ustedes qué consumen allá en Francia? En Francia hay las tres, hay no descremada, un poco descremada y totalmente descremada. Y en Francia, para mí, tiene un poco descremada. La misma. Está bien. Y bueno, falta otro alimento más, a ver, Mm, que tiene grasa. Bueno, hay muchos más, pero el que quiero que me digan. La margarina. La margarina también es una Sí. grasa vegetal en ese caso, sí. Es Sí. más hidrogenada, entonces en realidad la calidad es peor. Y hay otro alimento. A ver qué comen. Ustedes quizá no lo coman tanto. En Argentina se come mucho. Avocado. La carne, ¿sí? La carne Ah, también sí. es proteína, ¿sí? Ah, sí. Principalmente lo consumimos por las proteínas, pero tiene grasa también, ¿sí? Sí. A veces uno se olvida de la grasa de la carne porque lo está pensando como una proteína. Bueno, o si es vegano o vegetariano no la consume, pero recuerden que ahí tenemos grasas, ¿sí? Y en el pescado, ¿ustedes pescado sí consumían? Sí. Sí. Pescado sí. En el pescado también tenemos grasas, ¿sí? Y Sí. hay más grasas insaturadas todavía. ¿Está? Después también hay grasas, a ver si se les ocurre algún vegetal que tenga bastante grasa y de las buenas. La palta, perfecto. ¿Sí? La palta, ¿se acuerdan cuál es? Me falta. No. Aguacate en Francia, ¿cómo se Avocado. Avocado. ¿Sí? Esa tiene buenas grasas y saludables, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que las grasas no están, miren lo que les costó encontrar los alimentos en donde está. A veces no es tan, es fácil verlo que sea en una manteca, en un aceite, porque decís, bueno, esto es todo lípido. Pero recuerden que la mayoría de los alimentos no son un solo compuesto, ¿sí? O a veces uno lo tiene catalogado como, bueno, esto es proteína, esto es hidrato de carbono, pero a veces hay que ver si no hay alguna cantidad también de grasas o si estamos mirando proteínas, si no hay hidratos de carbono y no hay eh, lípidos, ¿sí? Lo que pasa, por ejemplo, en la carne, lo que casi no hay, ¿cuál es? De los tres nutrientes, los macronutrientes principales. Hidrato de carbono. ¿Sí? Hidrato de carbono va a haber, hay muy poco. Cuando veamos la teoría de la parte de la carne, vamos a ver por qué, ¿sí? Sí. Pero siempre tienen que pensar a ver cuáles son los que componen ese alimento. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante toda la materia. Después también los ácidos grasos se usan como aditivos. ¿Aditivos en qué? Hay alcoholes, hay fosfoglicéridos, esteroles, ¿sí? Y lípidos modificados que se usan, tienen una utilidad en realidad muy específica. Por ejemplo, los agentes emulsionantes. ¿Saben qué es un agente emulsionante? Los que sirven para Ah, hacer sí. ¿qué es una emulsión?
por ejemplo, la mayonesa. Después vamos a ver bien qué es y cómo se forma y por qué es estable la mayonesa y no se corta o se corta si hay algún problema. Pero los agentes emulsionantes, o sea, los que permiten tener estable esa emulsión, en general son ácidos grasos con algún grupo específico. Ah, mayonesa. ¿Sí? Je m'entends. La mayonesa, c'est quoi? ¿Camila, alguna duda? ¿Camila, alguna duda? No, está bueno, para saber qué es la mayonesa, no sabe. Ah, la mayonesa es una... ¿Una quoi? ¿C'est mayonnaise? Ah, mayonesa, ok. No ¿Sí? tiene en Te quedó el entonces, nombre en sí. castellano. Sí, No, pero sí. que pregunten. Así, porque es Ok. importante que vean el producto. ¿Sí? Camil, Sí, está bueno. ¿cómo se llama en francés? Mayonnaise. Ah, igual, bueno, más o Sí. menos parecido. Bien. Entonces, estos compuestos son específicos, en general lo que hacen es estabilizar algún alimento, ¿sí? O algún preparado o algún producto. Entonces, fíjense que no solo los consumimos los ácidos grasos por la parte nutricional, sino también en la industria se aprovechan para estabilizar un producto. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, acá tienen el resumencito de lípidos. Entonces, que están las grasas, los aceites y hay otros, ¿sí? Pueden ser simples, compuestos o asociados. Y recuerden que están los saponificables y los no saponificables, ¿sí? Sí. O sea, con los que puedo hacer jabón o los que no. El último macronutriente son los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que los hidratos de carbono son moléculas de carbono con oxidrilos? ¿Sí? Los oxidrilos, ¿se acuerdan? Son estos grupos, ¿sí? Sí. Y algún grupo o terminal de un ácido o una acetona, ¿sí? Y la característica que tienen es, bueno, pueden tener simples, conjugados, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, ahora vamos a ir viendo todos. La característica que tienen es que por la presencia van a tener siempre en algún carbono, fíjense que va a haber un oxidrilo o va a haber un carbonilo. La cuestión es en dónde está, si está primario, está secundario, en qué carbono está, van a tener una acetona, ¿sí? O un aldehído, ¿sí? Y esto, ¿qué hace? Como siempre hay oxidrilo y siempre hay un carbonilo, puede formar esta forma cíclica, ¿sí? Que es la forma más estable, o sea que no está en forma lineal, sino que está en forma cíclica. ¿Mm? Pueden tener desde 3 carbonos en adelante y pueden ser cetonas o aldehídos, ¿sí? Según el grupo que tengan. Entonces se llaman cetosas o aldosas. Bueno, acá les puse todos los que hay. No hace falta que sepan los nombres, pero sí que sepan que hay una variedad, ¿sí? Y los monosacáridos más importantes. Después, ¿se acuerdan esto de orgánica? El grupo S que tienen con la reacción entre un aldehído o una acetona, ¿se acuerdan esto? Que era un aldehído o una acetona, y un oxidrilo, forma, ¿se acuerdan en orgánica? El hemiacetal, que se puede reversiblemente transformarse en un acetal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Fíjense, acá se une el carbonilo con el oxidrilo, formando este grupo, el hemiacetal, ¿sí? Fíjense que queda un oxidrilo y queda un OR, y con otro alcohol puede formar el acetal, o sea que deje de tener oxidrilos y ya son todos ésteres, ¿sí? ¿Está? ¿Se acuerdan del grupo éter, del grupo aldehído? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, acá se los puse para que recuerden. Y eso es lo que pasa dentro de la molécula por ejemplo, esta es glucosa, ¿sí? Se forma el hemiacetal, que eso es lo que hace que sea cíclico. Y se acuerdan que esto se puede abrir o cerrar, ¿sí? Para formar esa estructura. Sí. Como se abre y se cierra, de qué lado queda ese oxidrilo, fíjense que puede quedar para abajo del plano, se llama alfa, y para arriba del plano se llama beta.
Entonces tienen dos, en ese caso, isómeros que se llaman anómeros porque lo único que tienen distinto es para dónde está el oxidrio del carbono 1. ¿Ven? O está para abajo o está para arriba. ¿Sí? Sí. Recuerden que existe la isomería óptica, o sea que si yo pongo un espejo voy a tener el L y el D de la glucosa. En este caso son iguales, lo único que tienen diferente es en uno de los carbonos cómo está para qué lado está el oxidrilo, ¿sí? Todo esto determina después las propiedades que pueden tener esos carbohidratos. Y después la otra estructura que es más estable todavía es la de la silla. ¿Se acuerdan esta? Sí. Entonces tienen el ciclo, pero en realidad ese ciclo no está así en ciclo como, por ejemplo, el benceno, vieron que es un ciclo con 6, sino que está en forma de silla. Y eso es lo que permite en realidad esto de la mutarotación entre el alfa y el beta, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes los grupos que contiene la molécula? Porque eso permite que pueda haber determinadas reacciones. Una de estas es la reducción. Cuando ocurre una reducción, por ejemplo la de glucosa en medio ácido, con presencia de algún catalizador, se produce la reducción a alcohol, o sea, del aldehído pasa a alcohol. Este es el sorbitol, vieron que es uno de los azúcares que tiene algunos productos para dietética, para la diabetes. ¿Por qué? Porque aunque tengan, fíjense, la única diferencia es esto, ¿sí? En la molécula, pero hace que esta sea absorbida mucho más lentamente. Entonces lo pueden usar los diabéticos. Es por esto que la industria utiliza y aprovecha un determinado tipo de reacción para poder obtener, por ejemplo, en este caso, un azúcar que sea más lentamente absorbido. Otros ejemplos son la manosa malitol, silosa en xilitol. Vieron que el xilitol está en algunos chicles, ¿sí? Y este evita la formación de caries. Por eso se le pone ese en vez de poner azúcares comunes. Entonces, tienen un poder edulcorante, a veces igual, a veces mayor o a veces menor, va a depender del compuesto, pero la absorción es diferente. Entonces, no siempre está relacionado con lo dulce que es, si produce o no produce caries, si se absorbe o no se absorbe en el intestino o la velocidad que se absorbe. No está totalmente relacionado con el sabor, lo que pasa después en el cuerpo. Después pueden ocurrir oxidaciones, que en este caso es al revés. Del aldehído pasamos a ácido, ¿sí? O del oxidrilo podemos pasar a ácido. Y esto, bueno, estas son reacciones bastante fáciles. Entonces, a veces vieron que la oxidación en general es bastante difícil de frenar porque tenemos mucho oxígeno en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea reacciones con oxígeno, siempre hay que prestar atención de qué producto tiene el alimento para que no ocurran estas reacciones. Después está la formación de glúcidos, o sea, esta, por ejemplo, es la glucosa, ¿sí? Con otra glucosa puede reaccionar el carbono 1, ¿sí? El oxidrio de carbono 1 con el carbono, por ejemplo, 4 de esta molécula, formando un enlace que se llama glucosídico. ¿Se acuerdan? Formándose acá un éter, ¿sí? Sí. Después, estos, si se van formando cada vez las cadenas más largas, ¿cómo se llaman? Si uno este se llama glucósido porque es 2, 3, 4, son pocos. Si sigo uniendo glucosas acá, ¿se acuerdan cómo se llama? No.
Sacarose. Quoi? Sacarosa es con 2, ahora vamos a ver la estructura, son 2, bien. Esa es la sacarosa, que es el azúcar común. Es un carbohidrato formado por 2. Ahora vamos a ver qué 2. Pero si yo sigo uniendo pongo otro, ¿cómo se llama? Glucose? Non. C'est 1. Ah. ¿No se acuerdan? El almidón es 1, pero yo les quería, sí, perfecto, el almidón es las glucosas unidas, ahora después vamos a ver cómo. Quería algo más general, ¿cómo se llama cuando están unidos así? Saccharose? Non, je dis. Non. Ah. Ya lo dijo Lea. Non. La sacarosa. ¿Cómo se llaman cuando son todos? ¿Son qué en orgánica? ¿Cómo se dice? Cuando son o muchos. El almidón es un tipo. ¿De qué? Es un polímero, sí, es una macromolécula polímero, pero cuando es el polímero formado por unión de carbohidratos, ¿cómo se llama? Es una pavada lo que le estoy preguntando. No se lo van a decir nada. ¿Qué es el almidón? J'ai plus. Tienen Google para buscar ahí, vamos. Hétéropolysaccharide. Polisacáridos, muy bien, muy bien. Bueno, ¿sí? No se lo van a olvidar más. Entonces, está el monosacárido, disacárido, cada 4, pero cuando tiene mucho se llama polisacárido. Es una macromolécula, ¿está bien? Es un polímero, pero formado por sacáridos. ¿Está? Bien. Después, lo que es muy importante también en cuando hablamos de hidratos de carbono, es si el azúcar es reductor o no, porque eso va a producir cambios quizá en otros compuestos, ¿sí? Del alimento. Recuerden que el alimento es muy complejo y está formado por todos los proteínas, lípidos, ¿sí? Entonces, los azúcares reductores, ¿se acuerdan cuáles son? ¿Sí? Los reductores son los que tienen una acetona libre, ¿sí? Entonces, si ese grupo, si ese azúcar está, por ejemplo, un disacárido, está formado de determinada forma que tenga un grupo reductor, ¿sí? Se va a decir que si son azúcares reductores. Todos los monosacáridos son reductores, porque no tienen unido ese grupo cetona a alguien, está libre, ¿sí? Y los disacáridos algunos, porque algunos lo tienen unido, vieron con la unión, como vimos, que vimos está bloqueado ahí, o sea que la acetona la tenemos acá adentro. Entonces, esto es muy importante porque puede reducir otros compuestos y hacer que reacciones y se degraden. Después, los oligosacáridos, al revés, vieron que podemos formar oligosacáridos o podemos romperlos, ¿sí? Que se separen las moléculas. Bueno, acá algunos disacáridos, por ejemplo, la maltosa, que es glucosa con glucosa, la lactosa, que es galactosa con glucosa. Solo hay un solo alimento en el que está, o todos los que lo contengan, ¿cuáles son? La leche, ¿sí? Es el azúcar de la leche. Acá se los puse. Fíjense la diferencia entre la leche humana y la leche de vaca en cuanto a contenido de lactosa. La leche humana es mucho más dulce que la leche de vaca. Acá está la sacarosa que decían, ¿sí? Fíjense que es entre glucosa y fructosa. La glucosa es de 6 y la fructosa es de 5.
Bueno, acá les puse otros ejemplos de oligosacáridos para que los vean. Hay moléculas muy complejas, ¿sí? Presentes en las semillas, en leguminosas. Fíjense que no todas tienen que ser de 6, hay algunas que son de 6, otros de 5. Para recuerden eso. La rafinosa, que también es conocida por estar esto en los porotos, garbanzos, en la soja. Y bueno, los polisacáridos que hablábamos, hay homopolisacáridos, o sea que tienen un solo tipo de monosacáridos, o heteropolisacáridos que tienen diferentes. Los más importantes son la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina, que se encuentran directamente todos en la naturaleza. El almidón son glucosas unidas, ¿sí? Una tras otra, pero en el alimento en realidad se encuentran en forma de gránulo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Los gránulos en realidad están formados por amilosa y amilopectina, ¿sí? La amilosa es lineal en cuanto a estructura primaria, pero tiene esta forma de hélice. Y la amilopectina está ramificada, ¿sí? Entonces, la amilosa tiene solo uniones alfa 1,4 y la amilopectina tiene alfa 1,4 de la parte lineal y alfa 1,6 en donde están acá las ramificaciones, ¿sí? Entonces, en la naturaleza lo encontramos en forma de gránulo, ¿sí? Esta es una foto, una real. Después el glucógeno, recuerden que es el carbohidrato que estaría en las carnes, ¿sí? Después vamos a ver por qué hay tan poca cantidad. En general va a estar en los músculos y en el hígado. El glucógeno también tiene una forma así ramificada, con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces, estas dos moléculas, estos dos polisacáridos son reserva. Salud, Melanie. Reserva de azúcares en la carne, ¿sí? Como glucógeno, o en las plantas como almidón. Son distintas las formas de reserva de glucosa, pero las estructuras son bastante similares. Después está la celulosa, que la celulosa, fíjense, comparando con el almidón dijimos que tenía uniones alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿sí? La celulosa, fíjense que tiene enlaces beta 1,4. O sea, la diferencia es solo el alfa y el beta. Eso, vieron que veíamos lo de la muta rotación. Y eso hace, fíjense, el almidón lo podemos consumir, lo podemos digerir, y si vamos a hablar de dureza, o es duro o es más bien blando. ¿Qué les parece con el almidón? Podemos comer el pan y masticarlo fácilmente y es casi todo Sí. almidón, ¿sí? O sea que es Sí. más bien blando. Y la celulosa en realidad tiene las uniones beta 1,4 y está formando, es la estructura de la pared celular. Los troncos de los árboles están formados principalmente, tiene celulosa, hemicelulosa, tiene otros compuestos. Pero fíjense la diferencia en estructura que hace un almidón de alfa a una celulosa con beta. Primero, no lo podemos digerir porque no tenemos para romper estas uniones beta. Entonces, ¿en qué se transforman para nosotros una celulosa? Es en la dieta. La fibra. Exacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la fibra alimenticia? Y hace que sea una molécula mucho más dura, además, que forma, por ejemplo, una estructura como un tronco de un árbol o la madera. Entonces, miren lo importante que es la unión. Y solo la diferencia que tienen es que es alfa en una y beta en la otra. Las dos son 1,4. Para colmo, ni siquiera cambia ni la posición. Solo esto de ser un isómero óptico. Bueno, acá está como se van distribuyendo después. Por esta estructura beta también permite que tenga una estructura después de fibra,
y esas fibras o microfibrillas que se llaman se acomoden para formar después la pared celular. Después está la quitina también, que es importante en bromatología, que esa en realidad está en los crustáceos, e insectos y hongos, ¿sí? Esta es más insoluble todavía, que es altamente insoluble en agua. El almidón también es insoluble, pero después vamos a ver si se acuerdan, qué proceso se puede hacerle al almidón para generar como un gel. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo se formó un gel? ¿Cómo se llama el proceso? Para producir la quitina. Perdón, ¿cómo? No sé. El proceso para producir la quitina. Para producir. La quitina. El proceso para producir quitina, sí. Porque está la quitina y está el quitosano, ¿sí? Sí. Que la desacetilización de la quitina da lugar al quitosano, eso sí. Pero no, lo que les estaba preguntando era, estos son todos insolubles en agua, ¿sí? Pero con el almidón, o la quitina también tiene la capacidad, la celulosa no, de formar geles. ¿Se acuerdan cómo se llama el proceso de formación de gel en el almidón, en este? ¿Lo vieron eso? Se llama gelatinización. ¿Sí? Sí, Cuando forman el gel, ¿se okay. acuerdan? Después Sí. eso lo vamos a ver bien igual. Pero para que vayan recordando algunas cosas de lo que les puede. Sí, de la viscosidad en función de la temperatura, ese. ¿Sí? Cuando se mezcla con agua y se calienta, se produce un aumento de la viscosidad y después baja. Ahora después, bueno, vamos a recordar un poquito eso. Recuerden también que los hidratos de carbono entonces eran fuentes de energía. 1 gramo de hidrato de carbono es 4 kilocalorías y lo ideal en una dieta es que sea la fuente principal de energía y dejar las proteínas y las grasas para los otros procesos, ¿sí? Bueno, participa en síntesis también de los ácidos grasos, participan en la formación de moléculas importantes y también como fibra, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Es un resumen de lo que vimos. Bueno, esto ya se los dije, lo de las rutas metabólicas, se los fui diciendo todo. Bueno, y acá tienen el resumencito de los carbohidratos. Fíjense que son principalmente utilizados en la dieta para formar el acetil-CoA y llegar a la energía, pero recuerden que tienen las vías alternativas si no hay carbohidratos a partir de los lípidos o las proteínas. Bueno, esto también ya se los dije todo, pero bueno, acá tienen bien el uso de cada uno. Se los fui diciendo cuando les iba mostrando lo otro. Y después vieron que yo les dije que no dependía de lo dulce o no para que sea absorbido o no durante la digestión. Pero también no todos los azúcares, o sea, no todos los hidratos de carbono son dulces, ¿sí? Hay azúcares que no son dulces, como por ejemplo la fucosa y el ácido siálico, que fíjense, tienen estructura también igual, porque son hidratos de carbono, son mono, ¿sí? Hidrato de carbono, pero no tienen sabor dulce. Después está el inositol, ¿sí? Que forma parte de la vitamina B, que también es un hidrato de carbono. El ácido fítico, ¿sí? Este también vieron cómo se habla, cuando se habla de los antinutrientes, no sé si han escuchado, que tienen los cereales. Vieron que cuando se consume legumbres sin hacerle un determinado procedimiento para consumirlos, vieron que la gente dice que produce inflamación o produce gases, ¿sí? O produce alergias. En realidad, eso es por la presencia de antinutrientes. Los antinutrientes, por ejemplo, el ácido fítico. ¿Saben cómo se hace para evitar
que los antinutrientes te produzcan estas reacciones como inflamación o alergias o dolores de estómago? ¿Han escuchado alguna vez? Vieron que en realidad antes mi abuela lo hacía, ustedes quizás ya no, pero que se dejaban remojo las legumbres, las lentejas, todo se dejaba en remojo y se cocinaba el otro día recién y se tiraba esa agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Al hacer eso, y si uno le agrega además un compuesto ácido, por ejemplo limón, o un vinagre con la madre, o sea, vieron que el vinagre se hace por fermentación. Si uno compra un vinagre en el supermercado, en general va a estar pasteurizado. Está pasteurizado, no tiene la madre. Necesitamos que tenga la madre, o sea, que tenga lo que originó ese vinagre a partir de la manzana, por ejemplo. Vieron que hay vinagre de distintas formas, de uva, ¿sí? Poniéndole un medio ácido y en el dejar en remojo, hace que se elimine el ácido fítico, por ejemplo, y muchos antinutrientes. Y después, cuando se cocina, también se le puede agregar, o vieron el laurel o algas, que hacen que cada vez haya menos de estos antinutrientes. Y en realidad no es en sí el cereal o la legumbre el que hace mal, sino este antinutriente, el que hace que caiga mal. Entonces, es bueno hacer esto del remojo el día anterior. O, por ejemplo, si son garbanzos, que son los más duros, hay que dejarlos 2 días más o menos. Pero hay que ir cambiando el agua para que no, porque esto fermenta si no. ¿Sí? Si no empiezan a crecer las bacterias en demasía, porque en realidad también lo que pasa cuando ponen en remojo y le ponen algún medio ácido es que las bacterias que tenía el mismo grano, eso es lo que se va consumiendo los antinutrientes y por eso cada vez hay menos. Bueno, y esto de por qué el ácido fítico es un antinutriente. En realidad, ¿se acuerdan? Los antinutrientes lo que hacen es eliminar del cuerpo, de lo que yo pueda absorber, por ejemplo, metales como hierro, vieron los iones que necesitamos, principalmente hierro, pero también el cobre, magnesio, manganeso, todos los que se necesitan, o también puede unirse, por ejemplo, a proteínas y entonces se eliminan esas proteínas y no las tenemos en la dieta. Por eso esto vieron de la biodisponibilidad y la absorción real de los nutrientes. A veces podemos estar consumiendo mucho de algo, pero si lo consumimos mal o combinado con algún otro alimento, va a hacer que sea eliminado de la dieta igualmente. ¿Sí? Bien, lo de la fibra, que esto ya también se los dije en la clase anterior, ¿se acuerdan que teníamos la fibra insoluble, que es no digerible, y la fibra soluble, ¿sí? Pero bueno, esto yo también se los dije, pero les agregué acá la filmina para que ya les quede, porque no teníamos filmina ya. Entonces, es necesario consumir de las dos, ¿sí? Que sea soluble e insoluble. Y las dos son importantes para el intestino, ¿sí? Tanto las solubles como las insolubles. Bueno, origen, que esto también se los dije, pero acá se los fui diciendo en las filminas salteadas. Recuerden que tenemos varias fuentes de hidratos de carbono en el consumo humano. Y fíjense que en algunos tenemos polisacáridos, en otros disacáridos, ¿sí? Que eso hace diferente la digestión también, ¿sí? Es distinto consumir la sacarosa directamente, que es el azúcar, a consumir algo que es mucho más largo, ¿sí? Para el cuerpo y para la asimilación de ese hidrato de carbono. Bien. Esto también se los fui diciendo, los distintos hidratos de carbono, simples o complejos, y las propiedades en el metabolismo. Bueno, en cuanto a las características importantes de los hidratos de carbono que se usan en bromatología, es importante destacar que en general son sustancias neutras,
¿sí? ¿Eso qué hace? ¿Vieron que vimos en las proteínas qué pasaba si cambiaba el pH yo, del medio? Si cambiaba el pH del medio, cambiaba mucho, podía llegar a cambiar mucho la estructura de quién. La estructura de las alcohol o éster que puedes cambiar, tener un leche o no, Bien, bien. con agua. ¿Y qué estructura cambiaba que era muy importante en las proteínas? ¿Se acuerdan cuando cambiábamos el pH? Sí. El carboxil. La proteína, ¿cómo está formada? Está formada con estructura primera y las estructuras secundarias que puedes cambiar dependen del ambiente, de la temperatura, pH y otras. Claro, la principal es que depende del pH, es la estructura cuaternaria. ¿Se acuerdan? Cambiamos un poquito el pH y ya esa estructura, o cambiamos la temperatura, todas las características que vos dijiste, me dependía, o sea que la proteína me dependía mucho del medio. Bueno, en este caso no, los carbohidratos no están tan afectados por el pH, ¿sí? Entonces fíjense que el cambio en la estructura va a depender muchísimo de el componente principal de ese alimento. Después está la capacidad de absorción de agua. Piensen, ¿van a absorber mucha o no van a absorber agua los carbohidratos? ¿Qué les parece? Mirando la estructura de la molécula. Un hidrato de carbono, ¿absorbería mucha o poca agua? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que chicas están de acuerdo en que absorbe mucha? ¿Absorbería mucha? Sí, porque hay el oxígeno que puede cambiar con la agua porque no hay glucosídeo con otra molécula. Claro, tienen principalmente los oxidrilos. Por los grupos OH Sí. tienen oxidrilos y esos oxidrilos pueden formar fácilmente puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? Sí. Pero no es, si yo tuviera el carbohidrato así suelto, fíjense el azúcar, si lo dejan al aire va a absorber la humedad, ¿sí? La sacarosa sí, pero por ejemplo, un tronco de un árbol no se desarma porque llueve, ¿sí? Hoy no le pasa nada a la celulosa. Si yo tengo almidón, por ejemplo, el almidón para cocinar, y lo pongo ahí en agua y no le hago más nada, ¿va a pasar algo? Va a absorber un poco de humedad, pero queda ahí, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si lo caliento, se produce esto de la gelatinización que dijimos, ¿sí? Que hace que gelifique el almidón. Eso también se usa en la producción de alimentos. Por ejemplo, ¿en qué aprovechan la gelificación o gelatinización o gelificación del almidón en la cocina? ¿Ustedes cocinan? Sí. ¿Han usado la gelatinización del almidón en algún momento? ¿Se acuerdan en qué? ¿Hicieron crema pastelera o salsa blanca? ¿Vieron que ustedes, chicas, saben lo que es, Camille y Lea? Salsa no utilizan almidón o otras. ¿Vieron para hacer las salsas para los fideos? ¿Nunca hicieron salsa blanca? O bechamel, sí. Ok. Vieron que ponen en agua, bueno, ponen otras cosas, ¿no? Pero le ponen algo graso Sí. y el almidón de maíz o harina común. C'est harina, sí. Sí, ok. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasa? Ahí cuando ponen la harina y no calientan, tienen la harina y agua, ¿sí? Pero si empiezan a calentar, ¿qué va pasando? Tienen que ir volviendo porque si no se les quema todo, que se está formando, justamente se está gelificando el almidón. Sí. Entonces,
Después lo vamos a ver bien eso, pero recuerdan ese proceso, o sea que lo usan, fíjese, para hacer una crema pastelera es lo mismo, para hacer una salsa blanca es lo mismo. Aprovechan una propiedad que tiene la harina, y bueno, es distinto, por ejemplo, la textura y cómo les queda si en vez de hacerlo con harina lo hacen con almidón de maíz, ¿sí? Con la maicena que se llama acá. Sí. Es mucho más suave porque justamente tienen solo almidón, en la otra tienen otros compuestos. Y el almidón de qué viene, ¿sí? Uno es el almidón de una parte de un cereal o de un maíz o de la papa, son todos almidones diferentes y dan estructuras diferentes. Entonces, en realidad se aprovecha esto de que la actividad del agua tiene un cierto control en los carbohidratos porque es distinto si es monosacárido, disacárido, polisacárido o la estructura que tenga. Entonces, en bromatología se aprovecha las distintas estructuras que tienen distintas solubilidades o hasta algunas son insolubles, pero sufren estos procesos que todos involucran la absorción de agua. Pero esa absorción de agua es controlada. Controlada, por ejemplo, por la temperatura, la agitación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, y después en general son de sabor dulce, aunque recuerden que no todas son dulces, que hay algunos que no son dulces y no depende de la dulzura la absorción de ese azúcar en el intestino, ¿no? Acá les puse referencias, la dulzura o el sabor dulce de un carbohidrato se establece como referencia del patrón de sacarosa, ¿sí? Que es el azúcar común de mesa que consumimos, se le pone 100 y después se le va poniendo para arriba o para abajo según si es más o menos dulce. ¿Saben qué es el azúcar invertido? Sí. ¿Qué es? C'est le sucre inverti. Enfin, la condensée. La miel es azúcar invertida. ¿Y qué es? ¿Se acuerdan? En realidad está cortado, o sea, hidrolizado. La sacarosa está separada. ¿Sí? Vieron que vimos que era glucosa y fructosa. En realidad es la glucosa y la fructosa separada. ¿Sí? Sí, sí. Y fíjense, la sacarosa tiene 100 de sabor dulce. La glucosa tiene 74. La fructosa 174. ¿Sí? Y la mezcla, que es el azúcar invertido, fructosa y sacarosa, tiene un 124. Fíjense la diferencia también en esto, lo importante que es la estructura. La sacarosa, que es estas dos unidas, tiene 100, ¿sí? Si las separo tienen esto y si están mezcladas, esta cantidad. Entonces, no es lo mismo que parezca que estructuralmente es lo mismo la sacarosa que el azúcar invertido, porque tiene las mismas dos monómeros, son los mismos, ¿sí? Pero en uno están unidos, en otro están separados, y después cada una por separado tiene otra sabor dulce. Esto es un claro ejemplo de la importancia de la unión y la estructura que tenga cada molécula. Estas piensen que son dos moléculas sencillas, que la diferencia que tienen en un sabor por estar unidas o no. ¿Entienden? O sea que no es lo mismo que estén unidas a que no lo estén. Después, en bromatología se aprovechan los azúcares en la fermentación de ese alimento por microorganismos. ¿Por qué les parece que se usan los azúcares para la fermentación? Claro, claro, es lo que come el microorganismo para desarrollarse. Y al comer estos hidratos de carbono, no todos comen lo mismo, y cada uno hay que ponerle las condiciones, ¿no? Eso se acuerda de microbiología. ¿Qué producen en general? Gaz. Gas, perfecto. ¿Qué más? Vapor. Sí. ¿Qué más? Otros nutrientes. Otros Alcohol. Alcohol, muy bien. Y falta uno más, que son los principales. Después hay otros, pero los que tienen que recordar son esos, uno más. ¿Cómo son los fermentados en general? Pueden ser alcohólicos, como por ejemplo, ¿en qué se usa eso? Pas. La cerveza, bien. ¿Y qué más? A ver si se acuerdan el otro. Ácido láctico. Perfecto, ácido láctico o algunos otros ácidos. Vieron que los fermentados en general son ácidos, ¿sí?
porque justamente al producir la degradación del hidrato de carbono, producen ácidos o producen gases o producen alcohol. Esto se usa mucho en la industria, en la bromatología, porque obtengo alimentos diferentes, ¿sí? Después, ¿en qué otra cosa se usa? ¿Se acuerdan qué pasa si yo pongo al fuego sacarosa? Puedo ponerla sola o puedo ponerla con agua, pero sola ya se forma el caramelo, ¿sí? Entonces son Sí, las reacciones de caramelización, ¿sí? sí. Eh, Vaya. es por acción del calor directamente, ¿está? Sí, Después, bueno, y piensen, como tienen esta estructura, en realidad lo que yo la puedo ver esa molécula como oxidrilos y carbohidratos, ¿sí? Cetonas o ésteres. Entonces, puede reaccionar con otros compuestos que tengan también oxidrilos, vieron cómo se forma el ciclo o reaccionan entre sí, también pueden reaccionar con aldehídos, cetonas o alcoholes de otro tipo de moléculas, ¿sí? Y después, bueno, se utiliza muchísimo esto que fuimos hablando de la gelificación o gelatinización del almidón, ¿sí? sí. Bien. Después, recuerden esto que vimos del valor energético de los alimentos que tenían ahí para hacer un calculito. Acá se los puse de nuevo para que no se olviden que cada tipo de todos estos que vimos produce una cantidad, una energía diferente, ¿sí? Y fíjense el alcohol, que en realidad no es un nutriente, pero sí es muy energético. Bueno, acá les puse otro ejemplo de esto que vimos en la otra teoría para el cálculo, ¿sí? De las calorías. Y acá una tablita para que vean según los gramos qué es lo que ingiero realmente, ¿sí? Esto pues mírenlo. Bueno, y vamos a los micronutrientes. Los micronutrientes se acuerdan que eran las vitaminas y los minerales, Sí, ¿sí? Eh, las vitaminas a nivel químico, ¿qué son? En general son compuestos orgánicos, ¿sí? Pero no es que la vitamina tiene una estructura determinada y puedo decir como esto, por ejemplo, como hidrato de carbono, como proteína, como lípido. En general van a tener, lo importante es que tienen dos tipos de proteínas, de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles, ¿se acuerdan? Las hidrosolubles, justamente como son hidrosolubles y los mecanismos de eliminación del cuerpo es con la intervención del agua, no hay problema de que se acumulen, pero las liposolubles sí pueden producir problemas cuando se acumulan. Y las estructuras son muy variadas. En general tienen compuestos o tienen algún compuesto. Vieron que había lípidos, que son proteínas, y también están perdón, hay lípidos que son vitaminas y hay proteínas que son vitaminas, ¿sí? O sea que cumplen con esa determinada función. Y después, los minerales en general intervienen en casi todos los procesos biológicos y las cantidades que necesitamos son muy pocas, pero sí o sí necesitamos de todos, ¿sí? No solo, por ejemplo, necesitamos calcio para los huesos, necesitamos calcio para los músculos, pero también necesitamos el magnesio porque si no queda rígido y no se puede relajar. Entonces, la cantidad de minerales es una cantidad muy baja, pero necesaria en todos los procesos. Bueno, acá lo que ya les expliqué de las vitaminas, y acá les puse cuáles son las vitaminas principales, hidrosolubles y los minerales. Bueno, es todo lo que les dije en la primer filmina. Acá vitamina por vitamina las funciones. Y un tema muy importante en las vitaminas es qué es lo que le pasa a la vitamina que contiene un determinado alimento cuando yo hago algún proceso, ¿sí?
por ejemplo, acá les puse qué pasa con la pasteurización, la esterilización, ¿sí? O la esterilizada envasada o la leche en polvo. Fíjense, todas es leche. ¿M? Y en todas lo que se fijó es qué pasa con la vitamina B1, la B6, la C y el ácido fólico. Fíjense que no es lo mismo hacer una pasteurización en cuanto al contenido de vitamina, por ejemplo, miremos cualquiera, la vitamina B6, que es la que más diferencias tiene. No es la cantidad de vitamina, es un porcentaje, casi se mantiene el porcentaje que tenía, ¿sí? Pero ya hago una esterilización o una esterilización mucho más fuerte, la cantidad de esa vitamina disminuye. ¿Sí? Y en polvo se mantiene también casi el 100%. O sea que lo que yo le haga al alimento va a determinar después el contenido en vitaminas, minerales, ¿sí? En relación con lo que tenía antes, ¿sí? Al principio sin haberle hecho nada. Entonces, aplicar un proceso tecnológico en el alimento implica cambios en su composición también. Por eso vieron que hay estudios y la esterilización o la pasteurización se hacen en determinadas condiciones, ¿sí? Para perder la menor cantidad posible de nutrientes en todo el procedimiento que se le hace a un alimento. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. También, por ejemplo, vieron que no es lo mismo hervir una verdura que hacer cocinarla al vapor, ¿sí? O en ollas de presión. ¿Mm? Los minerales, los mayoritarios son calcio, cloro, hierro, potasio, magnesio, sodio y fósforo. Y estos, fíjense que se necesitan menos de 50 miligramos por kilo, cobre, cromo, o sea, muy poca cantidad. ¿Sí? Todos en general son esenciales porque están en todos estos procesos. Bueno, esto ya se los dije también. Y acá específicamente cada uno de los compuestos que también lo fuimos hablando. ¿Sí? El calcio en la parte de hierro y en la parte de músculos, fósforo en el hueso, el hierro, bueno, en todas las reacciones, bueno, principalmente en esto del oxígeno, ¿sí? En el transporte de oxígeno, también intervienen en reacciones redox, ¿sí? Y en las fuentes también los puse. Bueno, acá el yodo, ¿sí? Que es principalmente importante en la glándula tiroides. El magnesio, que fíjense que el magnesio, además de todo esto que yo les decía de la contracción y relajación de los músculos, también interviene en la parte de los nervios, ¿sí? Por eso es muy importante el magnesio. Y después interviene también en el metabolismo del calcio, el fósforo, el sodio y el potasio, o sea que también va a intervenir en la metabolización de otros iones. Y como está relacionado también con la parte muscular, es muy importante en la actividad del músculo cardíaco, ¿sí? O sea, del corazón. El zinc también está, fíjense, vieron que la mayoría de las reacciones están catalizadas por estos iones también. A veces no es que participan en algo, en una reacción global, sino es en algo específico catalizando una determinada reacción de una enzima, por ejemplo, de una proteína, ¿entienden? El flúor también en la parte de los huesos y en los dientes, junto con el calcio. ¿Sí? Bueno, entonces, acá les puse el cuadrito de las vitaminas y de los minerales. Y en cuanto a, vieron que lo que habíamos dicho también en alguna clase, de las propiedades saludables, ¿sí? De los alimentos. En realidad se habla de una potencialidad, o sea, de algo que puede beneficiar o prevenir una determinada enfermedad. Y bueno, en cuanto a esto están los pescados, ¿sí? Porque vieron esto que habíamos visto cuando vimos lo de lípidos, que tienen hidratos lípidos insaponificables, ¿sí? Y tienen lípidos con
insaturados, que lo que permite es disminuir los riesgos cardíacos, ¿sí? Después, los productos lácteos, porque tienen también una determinada composición que permite una determinada actividad en el cuerpo, ¿sí? Además de los minerales que contiene, los ácidos grasos que contiene los lácteos, por ejemplo la leche o la manteca, en general dentro del organismo generan, vieron que cuando uno se alimenta, primero se produce toda la digestión, después se obtienen esos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de lípidos, los ácidos grasos necesarios, y después esos ácidos grasos tienen que entrar en el metabolismo para generar, por ejemplo, una célula, no sé, lo que se necesite, o regenerar una célula del hígado que se dañó. Los productos lácteos, lo que se vio es que todo este circuito lo hacen mucho más rápido que otros productos, ¿sí? Que, por ejemplo, una grasa animal quizás lleva 20 días para que el nutriente llegue al tejido que se necesitaba. Por eso es la importancia también de los productos lácteos, pero esto también va relacionado con cómo se consume ese producto lácteo y cómo se produjo, ¿sí? Porque a veces vieron que el consumo de leche, en general a veces en adultos, no es conveniente por esto de las alergias, ¿sí? Si hay una alergia o si hay una intolerancia a alguno de los componentes, es al revés, porque no se digiere nunca, entonces no llegas a formar ese circuito, ¿sí? Después, bueno, vieron la importancia del salvado o todo lo que sea integral, esto incluiría todo lo integral, por la presencia justamente de la fibra. Después los cítricos, porque por la presencia de, ¿qué tienen los cítricos como propiedad saludable? La vitamina C, ¿sí? La vitamina C en realidad es un poderoso antioxidante, por eso es importante consumir los productos que tengan vitamina C. Pero ¿cuál es el inconveniente de la vitamina C? Se oxida muy fácilmente, o sea, en contacto con el oxígeno del aire, enseguida se oxida y la perderíamos, ¿sí? Entonces hay que consumirlo lo más rápido posible. Después en las uvas también están hay otro tipo de antioxidantes, una gran variedad de antioxidantes que también previenen enfermedades. En la cebolla y en los ajos hay compuestos que son antiinflamatorios, ¿sí? Antioxidantes también, que eso también beneficia el, el organismo porque tienen, además de ser antiinflamatorio, tienen sustancias que son antimicrobianas, ¿sí? Entonces disminuyen en caso de alguna infección, disminuyen la posibilidad de infección, ¿sí? No sé si vieron, alguna vez han escuchado hablar del té de cebolla cuando uno está resfriado. Si uno toma un té de cebolla en el momento en que te aparece un resfrío con miel y limón, eso beneficia mucho toda la parte de mucosas del organismo por todos estos compuestos, ¿sí? La mostaza también tiene compuestos que son importantes para la parte de la glucemia. Después, otro de los alimentos importantes son los probióticos. Esto vieron que, bueno, un poco lo habíamos hablado en la otra clase. Probióticos, ¿sí? Son todo, ¿sí? La población, en realidad que tenemos, vieron que el cuerpo está formado por más bacterias que células, ¿sí? Más microorganismos en general que células. ¿Y en dónde están principalmente esos microorganismos? Los tenemos en todos lados, ¿no? Hay lugares que son asépticos dentro del cuerpo, pero tenemos en la mayoría, pero ¿cuál es el más importante que tiene bacterias y microorganismos? En el intestino, sí, tenemos la mayor cantidad de la población y es muy importante qué tipo de población tenemos. Y lo que se demostró que la salud está relacionado con esto, con la microbiota que se tenga en el intestino.
Y no sé si han leído, han podido tener contacto con unos trabajos, unos papers nuevos que hay hace unos años, son de estos últimos 5 años, eh, que está relacionado también con la salud mental, ¿sí? Todas las enfermedades mentales. ¿Vieron el nervio vago, que es el que une intestino y cerebro? Bueno, se encontró que las personas que tenían Alzheimer tenían mucha cantidad de parásitos en el cerebro también, porque tenían una cantidad muy elevada de parásitos en intestino y pasaban por el nervio vago hasta podían llegar al cerebro. Y eso va en detrimento de la salud después de las neuronas, ¿sí? O sea, fíjense lo importante que es tener una buena flora intestinal para que sean bacterias buenas y no malas que produzcan después estas enfermedades. No sé si han visto alguno de estos trabajos. Por eso, la verdad que es muy interesante y hasta también han encontrado la relación con depresión, ¿sí? Con ansiedad también. Vieron algunos chicos que son muy hiperactivos, que bueno, los trataban con algunas cosas como mental directamente, pero no, están viendo que es cuestiones intestinales que después se van al cerebro. Bien. Entonces, todos los agentes probióticos van a ser las bacterias que podamos consumir que favorezcan la salud intestinal. Y no se puede consumir, obvio, cualquier agente probiótico, porque hay bacterias que por ejemplo, ¿qué bacteria no se puede consumir que produce una enfermedad? Que es bastante conocida esa enfermedad. La salmonella. La salmonela, bien, una. La Escherichia coli, ¿sí? Que esa, ¿en qué la podemos llegar a encontrar? Que es un problema. La E. coli en la carne, ¿sí? Principalmente en la carne cruda y la carne picada es peor porque tenemos más superficie en donde pueda desarrollarse. Y después, por ejemplo, hicimos una hamburguesa y la cocinamos mal y ahí la estaríamos consumiendo, ¿sí? En realidad, la E. coli, ¿en qué zona por qué podríamos tener E. coli en carne? Solo está en el tracto intestinal. En el tracto intestinal la tenemos nosotros también. La necesitamos para digerir los alimentos. Si no la tenemos, no podemos digerir todos los alimentos. Pero tiene que estar solo ahí, ¿sí? No puede entrar al estómago y produce todos estos problemas y hasta la muerte, ¿sí? Con enfermedades del hígado y todo. Entonces, fíjense lo importante que es que esté todo en su lugar, ¿no? Cuando hay E. coli en la carne, en realidad es que a veces hay mala manipulación de la carne. Bueno, y acá les resumí toda la importancia de lo que les estuve explicando recién de los probióticos. Todo esto está relacionado todo con la salud intestinal, ¿sí? Y los prebióticos, ¿qué son? ¿Se acuerdan? Los probióticos son directamente los microorganismos. Los prebióticos es el alimento de esos microorganismos. Entonces también es importante consumir prebióticos en la dieta. Uno de ellos, por ejemplo, es la fibra, ¿sí? Para que esas bacterias estén bien alimentadas. Si hay exceso, por ejemplo, de azúcar, vamos a aumentar las bacterias que no son buenas para el intestino, o como por ejemplo también los parásitos, ¿sí? Entonces, estas sustancias, como no se degradan cuando van pasando por el estómago y por el intestino, llegan al intestino grueso como fibra para los microorganismos. Bueno, y acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Oligosacáridos, que hay en alcaucil, en ajos, cebollas, puerros, ¿sí? La chicoria también, acá no se consume tanto. Cereales, bueno, obvio en los yogures, ¿sí?
que además de tener la bacteria, tienen algunos compuestos que son prebióticos. Bueno, acá les puse los beneficios, ¿sí? Esto ya también lo fuimos hablando. Fíjense que está todo relacionado con diabetes, colesterol, cáncer, ¿sí? Y también, fíjense, con la aparición no de osteoporosis. Después, otro de los grupos de alimentos importantes, que antes como que no se los valoraba tanto, ahora vieron que se habla mucho de esto de los antioxidantes, como por ejemplo lo de la vitamina C, ¿sí? en los cítricos. Bueno, en general, entonces la actividad antioxidante va a estar relacionada con contrarrestar cualquier cuestión que haga que se produzca una oxidación en el organismo. Vieron que casi todas las moléculas podían, o macronutrientes o micronutrientes en general podrían oxidarse. Bueno, pasa lo mismo en el cuerpo, ¿sí? Porque estamos formados por las mismas moléculas de las que nos estamos alimentando en realidad. Entonces, todo lo que produzca oxidación en el cuerpo es evitado con la actividad antioxidante. Y eso está relacionado, vieron, con que se habla mucho de los radicales libres, o sea, la formación de radicales libres que promueve la oxidación de determinadas moléculas. Esto es contrarrestado por la presencia de los antioxidantes, ¿sí? Y acá les puse algunas fuentes de antioxidantes, el ácido ascórbico que les dije. Bueno, fíjense que algunos metales no solo son, este por ejemplo es una vitamina, este es un colorante, en realidad un caroteno, ¿sí? Pero también los metales, ¿sí? O los compuestos con azufre. Y algunas, fíjense, estas son bien específicas, qué sé yo, la luteína, por ejemplo, el licopeno, son moléculas específicas, pero también intervienen estos otros, como por ejemplo el cobre, todos los compuestos con azufre, que a veces faltan en la dieta porque no se consume una dieta balanceada. Y acá les puse para que tengan esto, lo que les decía, vieron desde la primera clase, que los alimentos son en realidad complejos porque tienen hidratos en general, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, además del agua. Bueno, acá les muestro, fíjense que casi todos los alimentos tienen alguna cantidad de proteína, de grasa, de hidrato de carbono, y eso está relacionado siempre con la energía que proporciona ese alimento, ¿sí? Bueno, acá para que tengan de ejemplo lo que les digo siempre de pensar en qué tiene realmente, ¿sí? Sí. De estos compuestos. Bueno, esto ya se los he dicho varias veces. Bien. ¿Alguna duda? No, está bueno. Bueno, esto entonces en realidad es lo que tienen que recordar de las materias anteriores, ¿sí? Cualquier duda que tengan de algo de eso, díganme porque así eso ya les queda claro. Y ya la próxima clase vamos a empezar con cuál es la importancia y cómo se usan los métodos para determinar, por ejemplo, una composición centesimal o para determinar si el alimento está deteriorado, alterado, adulterado, ¿sí? Sí. En la teoría lo que vamos a ver es más general los procedimientos para que tengan una idea de qué se usa en cada uno. Después, en el práctico, vieron que es el práctico más largo, que dura 2 días, que es el de determinación de composición, que lo vamos a hacer en pescado. Ahí van a ir viendo las técnicas bien específicamente con las cantidades de reactivos y todo, y la importancia de cada reactivo, pero recuerden que no es que tienen que saber, pongo 2 gramos de esto con 3 gramos de esto, pero sí saber para qué se usa cada uno.
¿Está? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, nos vemos el jueves a las 9:30. Ok. Ok, vale. Ciao. Ciao.